Bueno, mientras montamos la mesa redonda, que va a ser en breve, les voy a adelantar el tema y les voy a agradecer que se hayan quedado porque se ha habido una espantada de repente, pero ya verán qué interesante, porque es de un tema que no puede estar más de actualidad, pero que sigue enmarañado en un debate realmente eterno, donde son los propios ciudadanos, la presión social, especialmente de las nuevas generaciones, las que están marcando los tiempos y las políticas. El 25 de septiembre del año 2015, los líderes mundiales decidieron adoptar, o al menos se comprometieron a ello, una serie de objetivos para conseguir diversas cuestiones como erradicar la pobreza, proteger el planeta o asegurar la prosperidad. Una cosita, ¿verdad?, de andar por casa, fácil de conseguir. Con unas metas específicas que deberían alcanzarse en los próximos 15 años desde esa firma. Han pasado 4 y esa llamada Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas sigue su curso. Los compromisos que recogen son relativos a varias cuestiones: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la cuota de energías renovables o la mejora de la eficiencia energética, la calidad del aire, la seguridad vial, lograr que las ciudades sean inclusivas, sostenibles, entre otras muchas cosas. Y ese objetivo, obviamente, no solo nos afecta a todos, sino que para alcanzarlo tenemos que colaborar todos, tenemos que poner nuestro granito de arena, desde los gobiernos y el sector privado hasta las personas de a pie, o sea, los ciudadanos. Pero, ¿cómo hacer llegar, esa es la gran pregunta, ese mensaje, esa necesidad al ciudadano de forma clara y de forma nítida? Ahí es donde entran ustedes, donde entra la figura del administrador de fincas como un interlocutor directo, que lo es, con las personas que conforman las comunidades de propietarios, y por todas esas razones que todos nuestros ponentes durante estos 2 días han ido desgranando. Aspectos como la confianza o la cercanía permiten a la figura del administrador ser un eslabón perfecto en esa cadena transmisora para hacer llegar esos retos de los que hemos hablado, pero obviamente ustedes no pueden hacerlo solos porque son administradores, no son Harry Potter. Necesitan de la colaboración de los profesionales especialistas en cada uno de los ámbitos señalados en esa agenda, y por esa razón hemos diseñado este panel de expertos que ahora enseguida les voy a presentar para que vayan subiendo. Les presento y les pido por favor que vayan tomando asiento a Alfonso García Martín, de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, en Visesa. Por favor, Alfonso. Pido también que suba José Manuel Torres Ramos, de la Agencia Andaluza de la Energía. José Manuel, muchísimas gracias. Bienvenido. Juana María León Balsera, que es administradora de fincas colegiada de Sevilla. Juana María, por favor. Muchísimas gracias. Roberto Pérez de Arrilucea, socio consultor especializado en medio ambiente, calidad y energía. Por favor. Y por último, nuestro panel de expertos, Carlos Pérez Montañez, que es el coordinador del área de accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga y especialista en movilidad urbana sostenible. Por favor, Carlos. Bueno, me ha tocado, que parece que voy a ponerme a cantar flamenco, pero no es el caso, al menos de momento. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por su presencia. Sí les voy a pedir 2 cosas en esta pequeña mesa redonda que vamos a realizar. Una, que siendo como son ustedes grandes especialistas, grandes expertos, intenten utilizar un vocabulario lo menos técnico posible para que nos enteremos, el primero yo y luego obviamente el resto de nuestra audiencia, bueno, porque se trata de eso, ¿no?, de cómo hacer llegar ese mensaje, la importancia de ese mensaje al ciudadano final para crear esa conciencia social y esa conciencia medioambiental. Y por otro, que sus respuestas no sean demasiado largas, porque vamos fatal de tiempo, pero bueno, tienen tiempo para responder. Van a ser bloques de... son 6 preguntas que les voy a plantear a cada uno y que pueden ir respondiendo en el orden en el que vayan deseando, aunque yo iré moderando para que no se nos vaya esto de madre. Y ya que hemos hablado de cómo hacer llegar ese mensaje, si les parece, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar desde su experiencia en concreto. ¿Qué nivel de concienciación ciudadana creen ustedes que existe actualmente en los ámbitos en los que son ustedes especialistas? Puede empezar que quiera, o mejor dicho, voy a ordenar un poco la respuesta o el orden de intervención. Vamos a empezar por Alfonso, de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, si le parece. Alfonso, por favor. Bueno, buenas tardes ya. Agradecer lo primero la invitación del Colegio de Administradores de Fincas en Visesa como
como entidad pública, como organismo que hacemos viviendas sociales y, bueno, pues entendemos que estamos muy relacionados con el colectivo de administradores de fincas. Concienciación social, conocimiento. Bueno, nosotros nosotros nos dedicamos a hacer viviendas en un sector muy específico, son viviendas sociales. El conocimiento que tienen ellos bueno, me he quedado sorprendido de la charla de antes de Pepe, de toda esta infraestructura que tenéis. El sector es bajo, el sector que abarcamos nosotros es un sector social bajo y la concienciación es de momento pequeña. Ellos lo que están muy preocupados es por las facturas, que paguen poco, siempre ven caro todo y cuanto más se les ayude, mejor. Pero la concienciación va poco a poco, en el sector social donde nos movemos nosotros. En el caso de José Manuel, de la Agencia Andaluza de la Energía, y en su campo, en su experiencia, en su campo profesional, bueno, ¿la concienciación ciudadana es igual que en el caso de Envisesa? La energía es relativo. Aquí tenemos que dar una respuesta un poco a la gallega. En relación a lo que debemos saber, o lo que la gente debe saber respecto a energía, pues los niveles aún son cortos, pero es verdad que quizá de donde se tire, donde más conozcan ahora mismo, donde más difusión hay, es en el tema del cambio climático, que no es un tema específicamente de energía, pero que la base fundamental de ese cambio climático está en los efectos del uso insostenible de la energía, y cada vez hay una mayor concienciación. El problema quizá sea que se sufre un poco por parte de los que estamos hablando y trabajando en temas de energía, el síndrome de Casandra, ¿no? Eso de que estamos prediciendo el futuro y nadie nos escucha, ¿no? Pero eso no es un defecto, no es una maldición como en el caso de Casandra, eso es una falta de comunicación, una falta de entender que para que alguien se interese por algo tiene que tener unas herramientas, claro, para conseguir luchar contra ese cambio climático, ¿no? Quizá ahí es donde está el defecto, en comunicar a la gente qué es lo que puede hacer y que la gente realmente no solamente sepa que el clima está cambiando, sino que qué tiene que hacer para que deje de cambiar. Bueno, si el secreto es comunicar el mensaje, como decíamos al inicio, es importante, muy importante, el papel que desempeña el administrador de finca. Entiendo, Juana María, que desde tu punto de vista nos podrás ilustrar sobre si ese mensaje es o no, esa concienciación ciudadana es o no elevada, 4 años después, insisto, de que la ONU haya fijado el año 2030 para cumplir todos esos compromisos. A ver, yo pienso que hay mucho interés por lo que decía Alfonso, por el consumo energético, en el sentido de cuánto me voy a ahorrar, cuánto menos de agua voy a pagar, cuánto menos de luz. Claro. Empezamos a interesarnos por las emisiones de CO2 un poquito después, ¿no? Pero sí, en el concepto de ciudad sostenible, yo sí veo que hay una concienciación, porque no solamente estamos hablando de ahorro de energía, sino también de accesibilidad y de otro tipo de parámetros que componen esa ciudad sostenible. Entonces también tenemos que hablar de movilidad. Entonces yo ahí sí, en la accesibilidad, sí veo un interés bastante más intenso. El hecho de que haya personas viviendo en un cuarto sin ascensor es un problema que se trata en las comunidades y que es un problema muy gordo, y eso es parte de esa ciudad sostenible. Entonces yo ahí sí veo que hay mucha concienciación y, por ejemplo, yo que administro en Sevilla, sí noto en la movilidad el hecho de que tengamos los carriles bici que tenemos, por ejemplo, que empiezan a plantearse en las reuniones de propietarios que quiero un bicicletero comunitario, ¿no? Entonces, y espero que dentro de poco me empiecen a pedir que quiero enchufar el coche, ¿no? Como veíamos en el anuncio hace un momentito. Entonces, en ese sentido yo veo más concienciación, más que en el ahorro por la emisión del CO2, más por la accesibilidad. Ahí sí tenemos un grado más alto de... O es lo que yo percibo, que aquí hay muchos compañeros y a lo mejor en sus comunidades también depende un poquito del orden social en el que nos movamos, ¿no? Hay comunidades de un tipo y otras de otro, ¿no? Pero la movilidad y la accesibilidad yo veo un nivel de concienciación alto. El ahorro energético es cuánto me puedo ahorrar. El dinero siempre es importante. La money, el money. Bueno, en el caso de Roberto Pérez, socio consultor especializado en medio ambiente, calidad y energía, ese nivel de concienciación, ¿a qué nivel lo sitúas en tu opinión? Bueno, primero, dar las gracias a la organización por invitarme a este evento.
he de decir que en mi ámbito es baja. Es baja. No podemos incluir a todos en el mismo saco, ¿no? No podemos decir que todos no estén concienciados. Lo vemos en los últimos días en las movilizaciones que ha habido por la emergencia climática, pero son nuevas generaciones, son generaciones jóvenes. Nos encontramos casos, bueno, que sí, que la gente es proactiva y además hay que apoyarse en ellos porque ellos invitan a los demás a que se muevan, ¿no? Pero nos encontramos casos críticos, gente que dice, yo lo que contamino no. Y otros casos que, bueno, dicen, yo lo que contamino no es lo mismo que lo que contamina una industria, por ejemplo, ¿no? Es un error porque sí que es cierto que lo que contamina una persona no es lo mismo que lo que contamina una industria, pero hay que mirar, enfocar en global. O sea, si miramos todo lo que es una ciudad, lo que contamina una persona y lo computamos en todo lo que es toda la ciudad, llegaríamos a asustarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un simple ejemplo, una vivienda al año consume alrededor de 10.000 kilovatios hora al año. Si lo pasamos eso en contaminación es lo mismo que lo que emitimos nosotros con un coche durante un año haciendo 15.000 kilómetros. Multipliquen por todas las viviendas que hay, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? O sea, es grave. Carlos, en el caso de una ciudad como Málaga, no sé si esta pequeña primera fotografía que se ha realizado del nivel de concienciación coincide. Bueno, pues sí. ¿Se me escucha? Sí. En primer lugar, agradecer un poco mi participación en esta jornada y a partir de ahora, pues bueno, el binomio que existe entre, por un lado, digamos que son las dos caras de una misma moneda, movilidad y accesibilidad, yo creo que en el ámbito de la concienciación habría que diferenciarlos, porque si bien el conjunto de nuestra sociedad está tremendamente concienciado con todo lo que es la inclusión de las personas discapacitadas en ese ámbito de la accesibilidad en multitud de ejes, y podría sintetizar en 3 ejes básicos de la accesibilidad, que sería accesibilidad en el entorno, en el espacio viario y urbano que tenemos en nuestras ciudades, accesibilidad, por segundo lado, en el transporte y en tercer lugar, pues accesibilidad en general en lo que son los edificios, ¿no? Entonces, esa concienciación en el ámbito de toda nuestra sociedad de ese factor inclusivo de las personas que sufren determinada capacidad, pues evidentemente esa concienciación existe. Si nos vamos al lado de la movilidad, del lado de la movilidad viene un poco asociado a lo que el ciudadano percibe que le está aportando cada modo o cada medio de transporte. Ahí, en ese aspecto, sí que tenemos una herramienta muy importante que viene de la mano del desarrollo de las Smart City, de las ciudades inteligentes, que son los planes municipales de movilidad sostenible. Y junto con ellos, los planes de seguridad vial urbano. Son dos aspectos muy importantes que tienen las administraciones de desarrollarlo, y son una herramienta en las que perfectamente, como agente gestor, el administrador de finca podría entrar a desarrollar un conjunto de trabajos muy, muy interesante, más allá de lo que hasta ahora ha podido estar percibiendo en el ámbito de sus propias comunidades, porque sale a la escena urbana a la hora de poder trabajar con jerarquía y tipologías de calles, establecimiento de distribución urbana de mercancías, establecimiento en oferta y demanda de estacionamiento, tipología de estacionamiento, franjas horarias en las que se puede producir, en definitiva, todo un abanico de posibilidades en las que abrir pues, las oportunidades profesionales de un colectivo como los administradores de fincas, efectivamente. Bueno, es evidente que coincidiremos todos en que se han dado pasos, pero todavía quedan muchos por dar. Como estamos comprobando, esas medidas no han funcionado, no han calado todo lo que deberían en el tiempo que ha pasado, porque no es sencillo, al fin y al cabo, implantar esas medidas. La siguiente cuestión que les quiero plantear es en cada uno de sus campos, y va a ser muy interesante porque tenemos aquí la representación institucional y también la representación de la propia profesión. ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes, los principales motivos para que la implantación de esas medidas vayan a ese ritmo o no hayan logrado a priori en este periodo de tiempo los objetivos deseados? Vamos a empezar por ti, ya que tienes el micrófono. Carlos.
Bueno, pues en el caso de los aspectos relacionados con la movilidad y ese desarrollo de movilidad sostenible que se pretende y que en la última década está calando cada vez más, por supuesto en el ámbito europeo, ¿no? Y hay trazado desde líneas de acción asociadas al Libro Blanco de la Política Europea, con 2 ediciones de 2001 y 2011, con posterioridad por los planes de desarrollo urbano sostenible asociados a ciudades con libros verdes específicos de medidas a actuar en cada una de las ciudades. Entonces, el hándicap que siempre ha ido arrastrando un poco en el ámbito de la movilidad, el desequilibrio en el reparto modal de los modos de transporte. Es decir, el desequilibrio que hasta ahora se manifestaba con un uso muy desmedido del vehículo privado para cualquier tipo de viaje, para viajes a 300 metros a comprar el pan, y todos hemos conocido el poner el vehículo con los 4 intermitentes y ocupando un carril, y me he desplazado 300 metros con mi vehículo. Ese paradigma ha cambiado y hoy por hoy los desplazamientos en la ciudad se producen en una escala de cercanía y están entrando en la escena urbana tremendamente los modos blandos de transporte asociados a unos mejores itinerarios peatonales, a un uso de la bicicleta, a un uso de los patinetes o los vehículos de movilidad personal, en los que, como decía Pepe antes, la tecnología va por delante y en los que habrá que poner determinadas normas, determinados comportamientos que habrá que instaurar y decir por aquí sí, por aquí no, de este modo sí, de este modo no. Entonces estamos asistiendo a esa llegada y a ese cambio de paradigma en el desplazamiento en nuestras ciudades. Bueno, antes uno usaba el coche para irse a comprar el pan, ahora pues tiene que elegir moto eléctrica, patinete o encima de su abuela, porque ya lo difícil es saber que uno puede ir andando, ¿no? Que es como si nadie se lo pensara nunca. Puedes ir andando, no vas a morir, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, por ejemplo, en la ingeniería tradicional del tráfico, pues prácticamente hasta hace muy poco tiempo se diseñaban estrategias de ondas verdes para sincronizar el avance de los vehículos en nuestras ciudades. Hoy por hoy se tiene que trabajar en esos itinerarios peatonales y en esa sincronización de ondas verdes para que hagamos ciudades a la vez que más sostenibles, también más habitables y más consustancial, con una proximidad en la que no necesite tirar de un vehículo privado que consume y que contamina y que está asociado un poco a un concepto antiguo ya, ¿no? Alfonso, en el caso de Envisesa, tu punto de vista sobre esos principales inconvenientes. Bueno, vamos a ver, la tecnología existe os hablo desde un punto de vista de la vivienda, de la monitorización, que es hacia dónde tenemos que ir y todo eso. Vamos a ver, la tecnología existe y cada vez está más desarrollada. Nosotros, el primer campo de batalla es la financiación. Nosotros ya en nuestro nuevo plan de vivienda ya incluimos medidas sostenibles que va ahí encaminado a, bueno, aparte de elementos pasivos de hacer edificios con consumos mucho más reducidos, que no necesitemos una máquina de aire acondicionado de 5.000 frigorías, sino que con 2.500 frigorías podamos tener un confort bueno dentro de la vivienda, es el poner material de campo e implantar en fase de construcción elementos que nos sirva para conocer desde un punto de vista de usuario y controlar desde un punto de vista incluso del propietario del edificio, como somos nosotros en las viviendas de alquiler. Entonces, el principal escollo que tenemos ahora, bueno, es financiación. En el momento que tengamos, bueno, ahí ya ha salido noticias últimamente de que tenemos ya financiación para el nuevo plan municipal de la vivienda, ya vamos a incluir actuaciones de este tipo. Pero tecnología existe, el mercado está ahí, la tecnología cada vez más económica y lo que hace falta ya es implantarla. Roberto. Sí. Bueno, yo creo que... ¿Se me oye? Sí. Yo creo que el primer inconveniente, ¿no?, por lo que no se está llegando a implantar todas esas medidas, es la falta de concienciación. Falta de concienciación, si la ciudadano conocería los verdaderos problemas que ocasiona el día a día de su actividad, muchas cosas ya estarían implantadas y estaríamos mejor. ¿Provocada por qué? En principio, por la falta de cercanía. Tú escuchas mucho los medios de comunicación, pero siempre te falta una persona cercana a ti que tengas esa confianza y te diga eso y te lo creas más, ¿no?
Cuando te lo cuenta una persona externa que nunca la has conocido y te viene contando eso, mucha gente se piensa, dice, me está metiendo humo, no sé lo que me estás diciendo, ¿no? Eso es un primer motivo, ¿no? Otro es el rechazo al cambio. Cuando a una persona le dices que tienes que cambiar la forma de actuar, la forma de trabajar, lo primero es un no, ¿no? Hay gente que sí que es proactiva, sigo diciéndolo, pero hay otra gente que no. Primero es el rechazo al cambio. Eso de esforzarme, invertir en tiempo en hacerlo de otra manera, no va con el ser humano en sí. También está aparte del hecho de ese cambio, ¿no?, está la inversión. Es decir, hay medidas que hay que invertir, que se amortizan, pero eso es decir, tienes que invertir tanto dinero inicialmente para que repercuta en tu ahorro en el medio ambiente, ocasiona un rechazo también, ¿no? Pero siempre ahí está el interlocutor, el que tiene que aportar ese beneficio que le va a llegar a medio, largo, corto plazo, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, las instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo se llegan a amortizar en 8 años. No es como antiguamente que casi ni se amortizaban, ¿no? Está cambiando, las tecnologías cambian, avanzan y son más eficientes. Bueno, pues son cosas así que pasan. Luego también es el ciudadano al que se llega el mensaje, ¿no? Cuanto más mayor sea, más rechazo hay. O sea, nosotros nos hemos encontrado proyectos en Vitoria, yo soy de Vitoria, en el cual pues hemos intervenido, ¿no?, en un barrio, y era un barrio pues mayor, ¿no? Y el rechazo era increíble. Las generaciones jóvenes aceptaban, al principio llegaba un no, pero luego era un sí, porque lo veían claro, pero una persona mayor no. Entonces, bueno, hay que saber a dónde vas. Y luego también hay otro inconveniente, que es buscar la solución óptima. Ahora, todos no es lo mismo, o sea, la solución de un edificio, de una empresa o de un vecino no es la misma, no es la adecuada para otro. Todos tienen sus necesidades y son diferentes. Bueno, no deja de ser curioso cómo todos tenemos claro qué es lo que hay que hacer, cómo se tiene que hacer, pero que al fin y al cabo en las conclusiones siempre está la financiación y el dinero como el último paso, el escalón imposible a la hora de habilitar esos mecanismos. No sé, en el caso de José Manuel, tú que desempeñas tu labor en la Agencia Andaluza de Energía, si es también la financiación uno de los principales problemas. Bueno, la financiación es un problema, no cabe duda. En la vida en general, ¿verdad? Sí, y lo será, pero yo creo que ahora mismo coincido con lo que se ha dicho. Yo marcaría dos barreras ahora mismo. Una, la de la información, la del conocimiento, que ya se ha hablado en la primera pregunta que nos hiciste, ¿no? El conocimiento no solamente del problema, sino, como decía antes, de las herramientas que hay, que tiene mucha relación también con esas soluciones, con la rentabilidad de esas soluciones. Al cliente le tenéis que entrar por el bolsillo. Está claro que se le pueden abrir las carnes cuando ve las inundaciones, las consecuencias del cambio climático, pero en realidad, si no le das una solución asequible a la que pueda llegar, le cuesta mucho dar ese paso por simple concienciación. Hay que entrar por el bolsillo y la cuestión es que esas cuestiones existen, o sea, esas soluciones existen soluciones económicas. Ha mencionado, por ejemplo, el tema del autoconsumo, ¿no? Pues el autoconsumo es una solución fantástica tanto en viviendas individuales como en comunitarias. Tenemos ahora una nueva legislación y ahí entraría el segundo problema quizás que detecto en esta cuestión, que es el tema de la regulación. Antes Pepe nos ha enseñado las maravillas de la tecnología. La tecnología va muchísimo más rápido que la regulación que necesita para aplicarse, ¿no? En Málaga conocéis bien el Smart City Málaga y todos los problemas, al final hay muchísimas soluciones tecnológicas, se prueban con pilotos que luego es muy difícil llevar de una forma generalizada porque falta una normativa que la sustenta. Lo que comentábamos antes del autoconsumo, se ha avanzado mucho con la nueva regulación que hay para poner placas solares en los edificios y en las comunidades. Se ha dado apertura a que haya la posibilidad de autoconsumo compartido en las comunidades. Sin embargo, hoy en día no hay ninguna instalación en España de autoconsumo compartido autorizadas. ¿Por qué? Porque no se ha terminado la regulación fina que afecta a cómo se tramita, a cómo las compañías distribuidoras y comercializadoras de electricidad tienen que permitir
al usuario instalar esa instalación de autoconsumo. Ahí pues entran balances energéticos que tienen que hacerse en diferentes contadores que van a los sistemas informáticos de las compañías y todavía no han regulado las compañías, pero además reconocidas por la propia CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, pues mandó una circular hace poco a las compañías distribuidoras diciendo no hagáis ninguna porque no están todavía preparados los sistemas para esto. Bueno, pues quizás ese sea el segundo problema, ¿no? La regulación. Y lo digo además desde la Administración, que somos lentos y que tenemos que mejorar en eso, ¿no? Financiación y regulación, no sé, Juana María, si coincides, tú que tienes el contacto quizás más directo, ¿no?, con los ciudadanos al ser administradora, si coincides con esa visión. Totalmente. ¿Se me escucha? Sí. Sí, te abrirán eso es, ahora. Ahora, ¿no? Es una realidad. No hay dinero suficiente para todo lo que hay que hacer en edificios que están obsoletos. Es que si estamos hablando, como bueno, en la exposición anterior, es que vamos a un vértigo. Estamos cogiendo unas velocidades que los edificios, la mayoría del parque de edificios que tenemos no está en la línea. Entonces, bueno, sí, lo que decía antes, poner luces LED, todo el mundo está contento con esa solución. Además, se traduce directamente en que al año siguiente ya estamos hablando de nos hemos ahorrado tanto. Eso sí, lo ven claro e invierten porque como que recuperan muy rápido esa inversión. Pero luego hay otras cosas que realmente son dramáticas, como decíamos antes con los ascensores, y nos encontramos con auténticos problemas de financiación. Es que a lo mejor en un pequeño bloque de baja más 3 o más 4 tenemos que poner un ascensor y vale 100.000 euros el ascensor. Y a lo mejor decimos, venga, vamos a solicitar una ayuda, que las hay, ¿no? Vamos a solicitar ayuda. Bueno, os damos, si justificáis que tenéis pocos ingresos, os damos el 75%. ¿No? Por ejemplo, una posible subvención de 75, bueno, y tenemos que tener 25.000. Claro, o sea, hay que ser pobre, pero no mucho, ¿vale?, para poder poner el ascensor. Entonces, claro, nos encontramos con situaciones que son un poco... te llevan un poco al límite de la impotencia de poder echar para adelante y poder actualizar los edificios. Es económico, claro, es económico y también administrativo, porque aunque estemos oyendo hablar de que tenemos ayudas, las ayudas no llegan como tienen que llegar porque a lo mejor no terminamos de encajarlas, que ahí precisamente los administradores somos, pues lo que hemos estado hablando, una figura importante en ese contacto con el ciudadano. Vamos a pulir un poquito más el tema de las subvenciones porque no están llegando o no acabamos, hay muchos edificios que no pueden tener ascensor porque tendrían que tener dinero para poner ascensor y es que es un poco incongruente. Y luego, lo del tema de la movilidad, nos estamos enfrentando a situaciones nuevas como coches eléctricos, como bicicleteros. Es que no tenemos espacio ni instalaciones ahora mismo. Bueno, lo del coche eléctrico puede ser una solución que ya se está trabajando, pero los bicicleteros, ¿dónde los metemos? Literalmente, ¿verdad? Sí, ¿dónde los metemos? Eso genera problemas claro. También. Tenemos espacios ya diseñados que no pensaron en eso. Bueno, han pasado 4 años, como decía al inicio, desde ese compromiso mundial. Quedan 11, por tanto, para cumplir el plazo, para poner en marcha esas medidas. Mi siguiente pregunta tiene mucha relación con la anterior. Desde sus puntos de vista, ¿cuáles creen que serían las más prioritarias? Si hubiera que priorizar para poner en marcha el calendario, pero que sea real de implantación de esas medidas de la Agenda 2030. Alfonso, vamos a empezar contigo. ¿Por dónde empezarías? La más importante. Bueno, la más importante, bueno, desde un punto de vista del usuario es la concienciación y que sepan que tenemos un verdadero problema, un problema real climático y tenemos que aportar todo nuestro granito de arena. Independientemente de eso, nosotros en Visesa como entidad pública y como ejecutores de viviendas, ¿qué vamos a hacer en este periodo hasta el 2030? Bueno, las viviendas nuevas está claro que vamos a intentar implementar todas las medidas que desde un punto, a ver cómo lo explico, que no sea intervenible por parte del usuario, por lo que he dicho anteriormente, que el factor social para nosotros es importante. Nosotros tenemos personas mayores, personas con poca formación. Nosotros no podemos complicarle la vida a la hora de poner medidas de ahorro de energía.
Ellos tienen que hacer su vida normal y detrás tener todas las herramientas para que ellos efectivamente consuman menos, o sea, sea como es un público que se está beneficiando directamente, pero sin una aplicación directa por parte de él. Con respecto a las viviendas existentes, pues lógicamente empezar a intentar hacer rehabilitaciones del parque existente de viviendas, que es mucho y está muy deteriorado, y ahí es un campo de batalla y una rehabilitación bastante fuerte, desde un punto de vista de epidermis, del edificio en sí y de accesibilidad. Y esas son, yo creo que las primeras pautas que tenemos que ir. Concienciación, por supuesto, pero después facilitarle al usuario que sea un elemento, una consecuencia de su día a día. Que su día a día varíe poco, porque está claro que se tiene que seguir haciendo una vida normal. Que su día a día varía poco, pero que el resultado de toda la implementación de todos los elementos que tenemos detrás haga que se reduzca el consumo y se reduzca los efectos de gases invernadero, los consumos eléctricos y tal. Bueno, eso tenemos el punto de vista de alguna forma del Ayuntamiento de Sevilla, en el caso del Ayuntamiento de Málaga, en el área de movilidad o en el resto de áreas. Bueno, yo voy a ir un poco, y ahora voy a partir de lo más global y en un mundo globalizado en el que vivimos, voy a hacer una introducción un poco en esa línea de que estamos muy condicionados por los aspectos relacionados con los grandes lobbies que dominan en el ámbito de la movilidad. Y los grandes lobbies están asociados a las asociaciones de fabricantes a nivel de los diferentes países, y igualmente pues, a los lobbies asociados pues, a grandes empresas o marcas de vehículos. También junto con ello pues, está todo lo que está relacionado con el consumo del combustible fósil y evidentemente con los países productores de ese petróleo, ¿no? Evidentemente ahí está el foco de gobierno, de control hoy por hoy del ritmo con el que se quiera hacer el cambio, ¿no? Determinadas cadenas de fabricantes, pues evidentemente tienen las cadenas de producción de los vehículos actuales y evidentemente cambiar a un modelo o un paradigma distinto pues tiene su coste, ¿no? Y ese coste pues lo están dirigiendo ellos, no lo están dirigiendo los gobiernos de los diferentes países. Los gobiernos de los diferentes países tienen posibilidades de presionar con las normas, con leyes e intentar ir a ese cambio, ¿no? Pero evidentemente parece ser que incluso la sociedad va presionando y se van dando pequeñitos pasos y cada vez más pues vamos llegando a esa hibridación, por ejemplo, del vehículo, en esa parte de eléctrico y motor de combustión interna, y el paso ya definitivo que pase al vehículo eléctrico, por ejemplo, en ese tema. Entonces, descendiendo un poco ya después de ese factor global, descendiendo un poco a la posibilidad que tenemos los ciudadanos un poco en las ciudades, pues nosotros nos estamos moviendo pues por eficiencia y facilidad y agilidad a la hora de desplazarte. Y esa manera de hacerlo pues está permitiendo que se estén explorando nuevas formas de hacerlo, y a partir de ahí el coche como factor propietario, evidentemente creo yo que va a ir demandándose cada vez menos, cada vez se va a ir a un concepto del uso compartido del vehículo, de su utilización por franja horaria, y evidentemente ir generando ese desapego con respecto a ese vehículo privado e ir tendiendo pues a grandes ejes de transporte público colectivo, movilidad peatonal, movilidades blandas, en definitiva, en las ciudades, ¿no? José Manuel, en tu caso. Pues estoy muy de acuerdo con el tema de que posiblemente una medida prioritaria es el tema de movilidad. Un dato: la movilidad en España, no en Andalucía, en España, representa el 40% de las emisiones a nivel nacional. En Andalucía no tengo el dato, pero es superior, evidentemente, porque el resto es industria y edificación, sector terciario. Está claro que el foco debe de ponerse en movilidad. Desde vuestro ámbito, pues evidentemente, ¿qué se puede hacer en la movilidad? Ya lo ha comentado la compañera. Tenemos las infraestructuras para recargas de vehículos eléctricos, el apoyo a la movilidad blanda, el tema de bicicleteros, en fin, hay actuaciones que se pueden hacer.
Quizá donde más actuaciones se pueden hacer de vuestro ámbito es en el tema de evitar emisiones en lo que es la epidermis edificatoria, todo lo que es el edificio. Además, en Europa, frente a lo que ocurre en España, los edificios son responsables del 50% de las emisiones. Eso ha condicionado a que las directrices, las planificaciones se orienten principalmente, porque sabéis que es una cascada, aparecen las directivas, los países transponen esas directivas, las regiones nos unimos, muchas veces incluso antes que los países, a esas directrices que marcan desde Europa. Y es precisamente en ese ámbito, en la edificación, donde más se está empujando desde Europa. Esa transposición de la directiva pues también se ha realizado en España y tenemos muy reciente pues la legislación de edificación, tenemos pendiente de empezar con el nuevo RITE, el reglamento de instalaciones, en fin. Resumiendo, primero movilidad de forma global y segundo edificación. Roberto. Sí. Bueno, yo, en principio, por el sector en el que estoy, para mí el prioritario son los objetivos medioambientales. Bueno, también vemos los desastres naturales que existen, ¿no? Y que tenemos aquí, las olas de calor, inundaciones que hemos sufrido actualmente. Y bueno, pues yo creo que eso es prioritario. Con las medidas medioambientales, yo creo que hay que enfocarlas en 4 puntos. Primero, eliminar el despilfarro, consumos innecesarios, eliminarlos. O sea, segundo, dentro de esas medidas siempre, y claro, hay que hacer cosas, hay que hacer modificaciones el día a día, utilizar productos lo menos contaminantes posible, lo más ecológicos posibles, sin lugar a dudas. Es otro punto que creo que tienen que estar las medidas enfocadas ahí. Otro sería alargar la vida de los productos, o sea, no quitar un producto, a mí ya igual no un móvil, oye, lo desecho ya al año, oye, igual te dura más. Yo he estado con móviles 6 años, 7 años y me han seguido sirviendo, no pasa nada. Luego, otro tema importante es cuando desechamos los residuos, ¿no? Intentar reciclarlos, reutilizarlos, incorporarlos otra vez dentro del mercado, lo que se llama economía circular, es un punto de la economía circular. Convertir esos desechos, esos residuos, en nuevos productos, en subproductos, meterlos dentro del mercado, porque si no van al vertedero y bueno, se contamina todo. Si vemos los indicadores de gases de efecto invernadero, vemos que el 26% está generado por el transporte. Bueno, creo que es vital, bueno, como os habéis dicho aquí, planes de movilidad importantes. Investigación en I+D+I, en nuevas tecnologías para mejorar esta movilidad, eliminar cuanto antes los combustibles fósiles. Nuevas tecnologías, solo está el coche eléctrico. Es posible que surjan más cosas, yo como creo que va a surgir también el coche de hidrógeno, creo que en un futuro saldrá. Luego también hay que mirar también en cuenta al ciudadano cuando una compra responsable. Muchas veces lo que compramos es traído de muchos kilómetros y eso perjudica el transporte. Al final ese transporte de esos productos contamina muchísimo y sigo diciendo, hay que enfocarlo globalmente, no solo individualmente. Yo compro un producto que viene de Chile y supone una contaminación, pero si miramos todo el resto de España, ¿cuánto contaminamos, ¿no? Al respecto? Hay que mirar el kilómetro cero. Aparte, buscar productos de kilómetro cero locales puede mejorar la parte económica del país. O sea, yo creo que es un punto importante. Y luego, bueno, tenemos el 20% de los gases de efecto invernadero generados por la generación eléctrica. O sea, nosotros en las casas estamos aportando nuestro consumo, supone el 30% del consumo de la generación eléctrica total, ¿no? Bueno, creo que es un punto importante, medidas de eficiencia energética. ¿Vale? Y no solo de eficiencia energética hablando del consumo de luz, también hablamos de consumo de agua. Hay que tomar medidas porque, bueno, ya vemos las sequías que hay hoy en día. Y bueno, hay medidas para aportar ahí, creo que es otro punto. Y luego ya está el tema también, sin olvidarnos, y porque lo estamos viendo, es el tema de la gestión de los residuos. Vemos los océanos como están de plástico. Ayer mismo vi en una plataforma del nuevo modelo energético, que se han encontrado restos de plástico en las orinas de las personas. O sea, y eso está provocado por el consumo
de productos que vienen envasados en plástico, que muchas veces los podemos evitar, y está en nosotros mismos. No tiene que venir una legislación a decirnos no compres, o está prohibido envasar en plástico. Está en nosotros, en coger ir al supermercado y decir yo voy a comprar a granel, por ejemplo. ¿Vale? Y es claro, está la falta de recursos. Hoy en día la falta de recursos, a mitad de año más o menos hemos gastado todos los recursos naturales que nos da la tierra. Lo que hacemos es sobreexplotarla. Eso nos perjudica y lo estamos viendo. O sea, eso está ahí. Juana, en tu caso. A ver, yo pienso que las actuaciones que deberíamos de iniciar, por ejemplo, desde nuestro sector, pienso que es enfocarlo más a la envolvente del edificio. Deberíamos de intentar consumir menos en calefacción, en aire acondicionado. Tenemos, por la antigüedad que tienen nuestros edificios, lamentablemente una envolvente que ni retiene el calor, ni deja pasar todo el calor en verano, el frío, en fin, no retiene nada el calor en invierno. Eso es una lacra que tenemos y que eso lo tenemos que superar. No podemos plantarnos en el 2030 con este nivel. Entonces, se ve que se va innovando y vamos viendo ya edificios pues, que tienen este sistema, que puede ser una solución, este sistema exterior de aislamiento, que son estos que quedan tan bonitos por fuera, que quedan muy chulos, parecen nuevos, exactamente. Tenemos también cubiertas verdes, ¿no? Aquí me parece que hay alguna que otro ejemplo, ¿no? Que no solamente conseguimos pues que aislamos más, el del cuarto ya no se achicharra en verano, sino que además conseguimos pues eso, devolver al ambiente pues cosas como que hay menos ruido gracias a las plantas, hay una serie de prestaciones que nos dan las cubiertas verdes y que las podemos, son pequeños avances. Y luego, por otra parte, y para mí es importantísimo, no podemos tener ciudades sostenibles con personas encerradas en sus casas. Entonces, para mí el tema de que haya itinerarios accesibles es básico. Yo creo que no podemos plantarnos en el 2030 con este nivel de personas que no pueden moverse, ¿no? Entonces, desde salvaescaleras, rampas y muchas medidas que son pequeñas, pero son puertas fácilmente accesibles. O sea, podemos tender hacia la accesibilidad universal, ya sin más. Sí, no deja de ser paradójico que uno tenga 5, 6, 7, 8 formas de moverse por la ciudad, pero no pueda siquiera salir de su casa, ¿no? Para poder utilizarla. Bueno, todas estas medidas obviamente son necesarias para conseguir ese objetivo, pero no necesariamente crean lo que buscamos o de lo que estamos hablando, que es concienciación ciudadana, y sobre eso precisamente les quiero preguntar qué medidas de todas estas que hemos hablado a lo largo de este ratito, de las que se han señalado como prioritarias para cumplir ese objetivo, ¿creen ustedes que serían las más útiles a la hora de concienciar, pero a las personas que conforman una comunidad de propietarios? A ellos en concreto, ya que tenemos aquí a los amisados de fincas, a ellos dirigidos en concreto. Alfonso, en tu caso, por ejemplo. ¿Qué medidas? Pues lo que nosotros nos encontramos día a día, la medida es... vamos a ver, es duro lo que voy a decir, pero empezar a... Hay que ser sinceros. Sancionar, a multar. Vamos a ver, nosotros nos encontramos situaciones en nuestras promociones de muchos enganches irregulares a los suministros. Más que demostrado que una familia que se engancha a un suministro no es, lógicamente lo necesita, pero esa familia está derrochando, no está haciendo un uso normal de ese suministro, que está derrochando. Entonces, contra esas situaciones hay que actuar. Tenemos que llegar a hacer, y lo estamos consiguiendo con una política que hemos hecho en la empresa, de asociar las ayudas a los alquileres, a la regularización de los suministros, a que de momento, a que las familias sean conscientes de que son los primeros que tienen que dar ese paso para que se consiga el fin. Y, por supuesto, ahorro. Las familias humildes que nosotros tenemos, le podemos vender, y permitirme la expresión, la moto de los gases de efecto invernadero y tal, que les suena chino, y de medida de autoconsumo eso, pero que ellos lo que quieren es que la factura al final de mes les sea más rentable.
hay comunidades, y a través de los administradores de fincas lo estamos recibiendo, bastante inquietas a la hora de, por ejemplo, implantación de tecnología LED. Nosotros tenemos un parque de viviendas que ya empieza a ser obsoleto, tenemos que actuar sobre ellos, y hay una figura en el sector energético que es la empresa de servicios energéticos que se han dirigido a colectivos como los vuestros, ofreciendo un producto de financiación para cambiar iluminación a sistemas LED y tal, con el compromiso de ahorros desde el primer momento en el que se implantan, incluso ni siquiera tengan que aportar económicamente la comunidad la inversión que supone el cambio de tecnología, en este caso sobre todo la iluminación. Bueno, pues ya estamos encontrándonos clientes con esa inquietud. Y perdonad que insista en que el cliente nuestro es muy peculiar. Ojalá pudiésemos hacer, bueno, ojalá, no sé cómo serán los clientes de promociones de lujo, ¿no? Nosotros un cliente muy perjudicial, muy socialmente bajo, con pocos recursos, y lo que necesitan es un ahorro en la factura final. Le podemos vender todas las motos que sea, pero tienen que ir las medidas asociadas a que ellos tengan un ahorro. A partir de ahí podemos hablar de lo que queramos, ¿no? Podemos hablar, pero ellos colaboran en y la persona humilde, persona mayor y tal, es más difícil que le entre toda esta literatura, pero si tú le dices que consecuentemente con esa medida van a obtener ahorro al final, pues entran y colaboran. Roberto. Sí. Bueno, lo primero, la falta de concienciación es un problema y ya como he dicho anteriormente, muchas veces está provocado por la falta de cercanía, ¿no? ¿Qué mejor que un actor como ustedes, los administradores de finca, para entrar ahí e informar a la gente, dar esa información que oyen, pero que no les llega, ¿no? Y que, bueno, pues una falta de confianza es una causa de que no está concienciada la gente, ¿no? Qué mejor que vosotros para hacer esa labor, ¿no? Siempre está claro que apoyados de empresas o consultoras, ¿no? que os van a ofrecer la ayuda, ¿no? Que estamos ahí para ello. Que nos gustaría entrar muchas veces y no entramos porque bueno, no tenemos esa cercanía, no encontramos el camino, ¿no? Para ello. Es vital porque muchas veces, aunque la gente esté concienciada, buscan, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? No lo encuentran, no saben dónde, no saben a qué teléfono llamar. Creo que los administradores de fincas aquí tenéis una labor que es bastante interesante, podéis dar un valor añadido y que el ciudadano lo va a coger muy bien. Eso yo creo que es una medida prioritaria. Luego está claro, como he dicho anteriormente, eliminar esos consumos, ¿no? Esos consumos innecesarios. Bueno, existen tecnologías, ¿no? Existen el LED, pero hay más cosas, ¿no? Están, como os ha dicho antes Pepe Gutiérrez, ¿no? Hay aplicaciones para saber esas pérdidas de aguas, esas fugas, ¿no? Luego existen también el tema, claro, para buscar acciones hay que evaluar los datos, hay que conseguir esos datos, hay que monitorizar los consumos, sí o sí. Nosotros en empresas monitorizamos los consumos y nos encontramos con verdaderas sorpresas. Sorpresas como en un fin de semana que no hay nada de actividad, unos consumos brutales. Una empresa, un edificio, un barrio, al final es lo mismo, son consumos de una actividad que tiene, ¿no? Una actividad es manufacturera, otra cosa es el día a día de los ciudadanos. Eso es vital, monitorizar, porque la solución óptima no es la misma para unos que para otros. No podemos llevar una solución igual para unos que para otros porque vamos a crear una desconfianza. Oye, que no me ha servido lo que tú me has propuesto de que me vas a mejorar un 20% el consumo de luz, ¿no? Bueno, hay que analizar, ¿no? Y siempre y cuando para priorizar dónde actuar. Vale. Existen tecnologías que sí que es cierto, hace falta una inversión, ¿no? Como os he dicho, ¿no? El autoconsumo, ¿no? Pero bueno, como ya os he dicho anteriormente, también no es como antes, ahora se amortizan. Nosotros hemos hecho proyectos y se amortizan en 8 años, una instalación de solar fotovoltaica. Hace poco en un edificio de oficinas, que bueno, trabajaréis con edificios de oficinas, en el parking se ofertó, no se ha llegado a hacer, se hará el año próximo, bueno, pues cubrir los parkings con placas solares fotovoltaicas para su autoconsumo y a la vez que sirva de sombra a los coches, que era otro problema que tenían, ¿no? Ahí, en este caso. Se van a poner postes de recarga, o sea, son cosas que pueden además
consumir de las placas solares fotovoltaicas. O sea, son cosas que están ahí, ¿no? Luego hay que mirar también, como he dicho, no solo individuo también, sino en edificio y barrio. Hay proyectos, en Vitoria se hizo un proyecto que lo podéis ver, Smart in City, era un proyecto europeo, estaba subvencionado de Europa, y era para rehabilitar un barrio que lo que se proponía, bueno, y lo que se ha hecho, bueno, lo que se está haciendo, es mejorar el aislamiento de todos los edificios del barrio y con un consumo se va a poner una planta de calefacción de biomasa para todo el barrio. Es mejor una instalación de calefacción centralizada, siempre monitorizando los consumos individuales, que una caldera individual. Eso es así. Son cosas que son necesarias. Y, bueno, y luego el tema de información, lo que vuelvo a repetir siempre, información hacia el ciudadano de dónde encontrar las cosas, apoyados de otros colaboradores. No quiere decir que el administrador de fincas tiene que saber todo, ¿no? Nosotros colaboramos con muchas empresas y no pasa nada. Es vital. Bueno, no tiene que saberlo todo, salvo que sea Pepe, que lo tiene dominado todo, tiene sensores por todo el mundo y tiene toda la información. José Manuel, en tu caso. Sí, preguntabas por qué se puede hacer orientado directamente a los administradores de fincas, ¿no? Lo primero es darle la información dirigida de una forma específica y expresa a ellos. Es decir, por ejemplo, nosotros en la agencia pues tenemos en la página web un apartado específico para lo que es la administración de fincas, donde se recojan, pues dentro de ese sector se traduzca las cosas, porque entiendo que el sector energético pues es muy árido, es difícil de entender. Bueno, ¿quién de aquí entiende la factura de la luz? Pues los suministradores, ¿no? Un poco más, porque es una cosa muy compleja, ¿no? Hay que simplificar la factura de la luz, sí, pero también se le pide al que te factura que te detalle todo lo que significa, o sea, todo lo que estás pagando. Claro, pues eso solamente se puede incluir haciendo algo complejo. Bueno, pues nosotros tenemos que dar dirigido expresamente al grupo de lo que es los administradores de fincas, como ya tenemos, por ejemplo, en la agencia, y por supuesto tendremos que mejorarlo, ¿no? Pues toda la información, pues incluido, por ejemplo, las subvenciones que tenemos. Antes hablaba de subvenciones, nosotros damos subvenciones energéticas. Hay que dejaros claro a qué podéis acceder, qué porcentajes de subvención tenéis, etcétera, ¿no? Aparte de eso, también hay que, insisto, mejorar lo que es la regulación. La regulación va muy lenta, tenemos que acelerar. Ahí Pepe nos estaba contando antes pues todo lo que eran las Smart Cities. Ahí tienen muchísima relación con el Smart Grid, y en la energía pues tenemos el concepto de Smart Energy, que además cada vez más va a dar poder, a empoderar al ciudadano o a los grupos de ciudadanos. Hay un concepto que está lanzando Europa que filtrará, que ya hay algunas actuaciones en España, el problema es que no está regulado, que es el tema de las comunidades energéticas. Es un concepto muy amplio en el que precisamente una comunidad de vecinos cuadra perfectamente lo que es una comunidad energética. Es simplemente una serie de individuos que están relacionados por algún motivo, en este caso por vivir en un mismo edificio, y que comparten algunos intereses en relación a la energía. Por ejemplo, el simple hecho de tener una instalación de autoconsumo compartido que comentábamos antes, si se regula adecuadamente, ya está regulado, si se desarrolla esa regulación adecuadamente, si se permite, se facilita el acceso, pues va a dar unas ventajas en la factura eléctrica, vamos a pagar menos. Además, habéis hablado antes de las empresas de servicios energéticos que permiten que todas esas actuaciones las hagas sin un incremento inmediato del coste, sino que se van cobrando con los ahorros que vas teniendo. En fin, todo ese tipo de cosas son cuestiones emergentes que sin duda van a estar aquí en un periodo relativamente corto de tiempo y que hay que potenciar, especialmente desde la Administración, porque por ahí va el futuro. Carlos. Bueno, pues yo veo una oportunidad clarísima para los administradores de fincas en todo lo que es salir más allá de lo que es a lo mejor el enfoque tradicional asociado al edificio o a la comunidad, y voy a dar los dos enfoques asociados, uno a la movilidad y otro a la accesibilidad. Asociado a la movilidad, es muy evidente que los pasos que están dando las ciudades están muy vinculados con elementos o herramientas que ofrecen los planes de movilidad sostenible.
Ahí el administrador de finca puede ser el interlocutor válido ante la administración para representar a un conjunto de ciudadanos con un enfoque conceptual muy integral, en el que puede trabajar pues desde aspectos asociados con negociaciones con ordenaciones de tráfico, cambios de sentido de circulación, oferta, demandas de estacionamiento, ubicaciones de espacios de determinados vehículos, motos, operaciones de carga y descarga. Todos esos elementos, hoy por hoy, esa negociación con la administración, ese diálogo conjunto que hay bidireccional a la hora de decidir cómo se configura o cómo se diseña la ciudad, y sobre todo interpretándola también con unas tipologías y unas jerarquías de escala diferentes. No todas las calles que tenemos en nuestras ciudades tienen que tener el mismo tratamiento, hay que saber enfocarlas en función de sus tipologías, de su diseño, de su ancho, de ese espacio viario tan demandado. Y ahí el administrador de finca puede hacer una labor fantástica asociada a las comunidades, asociada a los barrios y asociado un poco a este aspecto de la movilidad. Por otro lado, en el ámbito de la accesibilidad, evidentemente, y yo abogo como coordinador en el ámbito de accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, es importantísima la inclusión de las personas discapacitadas, las personas que hoy por hoy denominamos de diversidad funcional. Estas personas tienen que sentirse tremendamente protegidas y con una seguridad tal en la que el resto de la sociedad la tengamos incluida. Y entonces son aspectos fundamentales, pues diseños de itinerarios peatonales importantes, suficientemente amplios, adecuación de anchos de acera o adecuación de trazado. Cuando digo personas discapacitadas no me ciño estrictamente al ámbito físico, sino que también estamos hablando de personas invidentes, estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, con discapacidad cognitiva, personas sordas también. En definitiva, el administrador de finca, ¿quién no tiene en su comunidad pues, una determinada persona que está afectada por una discapacidad? Entonces, herramientas las hay, normativas, leyes, decretos, reglamentos. En el ámbito de la accesibilidad, muchísimo. A nivel estatal está la orden BID 561. A nivel andaluz tenemos el decreto 293 por el que se regula el reglamento con atención a las personas con discapacidad y en los diferentes aspectos en los que hay que trabajar, en infraestructura, en edificación. Y en definitiva un poco pues una oportunidad bastante interesante en el que las administraciones van a estar receptivas de establecer bien programas, bien proyectos asociados a la ley de contratos del Estado o también bien líneas de financiación mediante subvenciones, bien sea subvenciones de tipo general en concurrencia competitiva o bien subvenciones nominativas específicas porque una determinada asociación o porque un determinado colectivo a través de su administrador de finca esté proponiendo un proyecto interesante. Creo que Roberto quería puntualizar algo. Sí. Hay una cosa que quería comentar y que creo que es bastante interesante para los administradores de fincas. Es el tema compra pública verde, en este caso compra privada verde. Como en el País Vasco, cuando licitas, el gobierno, la entidad pública, te ha pedido una serie de requisitos medioambientales que cumplas para poder ofertar. Eso, llevando la parte privada, la compra privada verde, ustedes cuando van a pedir una rehabilitación o un servicio hacia un edificio, incorporar esos requisitos medioambientales para que a todos los que vayan a ofertar hace que se mejore la sostenibilidad ambiental. Es decir, y pongo un ejemplo, una empresa de limpieza que vaya, todos los que vayan a ofertar un servicio de limpieza para un edificio, pues que tengan, por ejemplo, la ISO 14001, que conlleva a que tengan unos objetivos medioambientales, o que sus productos de limpieza sean ecológicos, que los productos tengan la ecoetiqueta de la flora europea, ¿no? Que eso lo que hace es que ese producto es ecológico. Hay una serie de medidas, o que los vehículos sean híbridos o eléctricos, ¿no? Son cosas que yo creo que son interesantes, que se pueden introducir dentro de lo que es cuando se contrata un servicio o un producto para una comunidad de vecinos. En tu caso, Juana, yo creo que es la opinión más importante, puesto que trabajas en contacto directo con las comunidades de propietarios.
A ver, yo pienso que para poder concienciar, aparte de que podemos transmitir, porque tenemos más cercanía con el ciudadano, podemos ir calando, ¿no?, en esa concienciación, pienso que para poder concienciarlos de manera clara, aparte de que le demos teoría, tenemos que darle cosas que ellos vean de una manera práctica que se obtienen resultados. Entonces, podemos hablar del CO2, pero es lo que comentábamos antes. Ellos quieren ver que esa factura de la luz se va reduciendo, ellos quieren ver que se pueden mover con mayor agilidad, ellos quieren ver que pueden entrar en su casa. Entonces, si queremos concienciar de ese modelo de ciudad que queremos, que es el sostenible, pues sostenible tenemos que atacar todos los puntos. Buscamos la ciudad sostenible como garantía de habitabilidad de una ciudad más humana. Entonces, o lo notan o no se conciencian. No podemos hablar muy arriba, tenemos que bajar el lenguaje, hacerlo muy asequible y que vean que esas pequeñas cosas que vamos implementando en las comunidades mejoran su vida y van en esa línea. Es que estamos hablando de cosas muy sencillas como poder abrir una puerta a una persona que tiene problemas para poder moverse, meternos en la piel del que va con su padre empujando una silla de ruedas. Entonces, cuando empecemos a pienso que tenemos que irnos a un lenguaje muy básico y a partir de ahí, pues ir elevando el nivel. Iremos elevando el nivel, pero tenemos que empezar a calar. Y es mi opinión muy personal, que supongo que aquí estamos muchos y cada uno opinará, pero tenemos que empezar desde abajo. Bueno, me voy a saltar una de las preguntas porque creo que ya se ha respondido en este debate y le voy a hacer una última doble para compensar lo que es la siguiente. Me gustaría saber, como ronda final, en su opinión, desde su punto de vista obviamente profesional, si piensan ustedes que la normativa actual, la que tenemos, favorece el desarrollo, la implantación y el control de todas esas medidas de la Agenda 2030 o no, es decir, si habría que empezar a reformar esa normativa porque no ayuda, y voy a pedirles un ejercicio de sí o no a esta pregunta también, desde su opinión, ni siquiera profesional o sobre todo personal, con un ejercicio de sinceridad extrema. ¿Hasta qué punto piensan ustedes que es realmente alcanzable esa agenda y sus objetivos, teniendo en cuenta pues, todo lo que hemos comentado, los problemas que hemos comentado, los años que quedan y la situación actual, el punto de partida del planeta? Vamos a empezar por ti, José Manuel. Bueno, la normativa, ya hemos hablado de ello, pero vamos, realmente es una cascada, como comentaba antes. A nivel europeo nos están planteando, con el último paquete de energía y clima, unos objetivos muy ambiciosos. Muy ambiciosos no quiere decir que sean imposibles. Voy a responder ya a tu segunda pregunta. Sí, se puede alcanzar los objetivos que se están planteando. Si no, yo no estaría aquí. Estaría, pues, no sé, en la playa. Desde luego, la normativa, como decía, es muy exigente. La traslación que se ha hecho a nivel nacional con el borrador del PNIE también es una normativa muy ambiciosa. Las planificaciones son muy ambiciosas. El problema es la concreción de esas planificaciones en la legislación. Ahí es donde quizás esté ahora mismo el fallo. Esa concreción que pasa del decreto a la norma, a la resolución, ahí es donde tenemos ahora mismo el freno. Pero realmente creo que es alcanzable, creo que no es un problema de falta de voluntad, quizás es un problema de inercia administrativa, no es un problema irresoluble. Los tiempos son cortos, pero son posibles. A nivel andaluz, pues tenemos la Estrategia Energética de Andalucía, que marca unos importantes objetivos también para nosotros y ofrece unos caminos que creo que son perfectamente andables. Está en elaboración también la Estrategia 2030. Habrá cuestiones que serán más difíciles porque la tecnología
por ejemplo, o los lobbies también, ¿no? Hablabas antes del vehículo eléctrico, de por qué no se lanza. Bueno, pues hay una mezcla entre la tecnología y la inercia de la industria que tiene que rentabilizar unas inversiones que ya ha hecho, ¿no? También el caso de los edificios, hablabas antes de la calidad de la edificación en Sevilla, pésima. Los años 60 fueron terribles en cuanto a construcción, pero claro, tú no puedes tirar una casa si aún es útil para su función fundamental, que es la de vivir en ella. Es verdad que puedes hacer muchas actuaciones de reforma, pero muchas veces nos encontramos con un sustrato, unas viviendas con unas dificultades tremendas, porque casi que costaría menos tirarlas que y volver a rehabilitarla, efectivamente, ¿no? Esas inercias pues harán posiblemente que no todo se pueda conseguir en el 2030, pero en el 2050 yo soy muy optimista que, además con la concienciación que poco a poco va calando, además, yo creo que esto es un círculo virtuoso, hay una acción social realmente fuerte ahora mismo en este campo que obliga a nuestros políticos a que modifiquen la norma y que con esa norma faciliten el incremento de esa acción social y que se avance los objetivos que están marcados. Carlos. Bueno, recientemente y hace muy poco se ha acabado la cumbre del clima en Nueva York. Hemos asistido un poco a que Nueva York cogía el testigo de París de 2015, donde en 2015 en París los objetivos, un poco las metas estaban muy marcadas, muy definidas, con un grado de exigencia muy importante y sin embargo pues hemos asistido a una cumbre en la que bueno, se pasa un poco de puntilla con los grandes países asociados a China, India y Estados Unidos, un poco pasando de lado. Y sí hay una implicación pues, en otros tantos países grandes, como pueden ser países europeos, Alemania, Francia, Inglaterra, España. Entonces, desde ese punto de vista asistimos un poco a una balanza donde por un lado vemos las implicaciones en el grado de la importancia que tiene el cambio climático en nuestro planeta y en el otro lado pues se encuentran los intereses comerciales de grandes países. Es un poco la lucha ahí en ese plano a nivel global. ¿Qué podemos conseguir? Pues a ver qué va a pasar para 2020, que es en diciembre en Glasgow, y va a haber una intermedia pues en Chile un poco para ver si el grado de compromiso al que se va llegando pues va siendo un poquito más preciso, claro, si no divagar tanto, ¿no? Porque estamos hablando bueno, a nivel general creo que uno de los datos era de que en 100 años podemos estar con 3 grados de la temperatura elevada en nuestro planeta, ¿no? Entonces, ese en el plano un poco a nivel global, pero si descendemos un poco al plano de nuestras ciudades, yo creo que sí, que hay normativa y está bien reglada en nuestro ámbito nacional, en nuestro ámbito comunitario y en nuestro ámbito municipal. Y la verdad que es una oportunidad para implicarse desde el ámbito de la sociedad como ciudadano que somos, de hacer un ejercicio de responsabilidad y evidentemente de cambiar un poco nuestras pautas de comportamiento pues en todos los planos, desde el ámbito energético, pasando por ser una persona que recicla, pasando por utilizar adecuadamente nuestros transportes e igualmente intervenir como un ciudadano implicado, ¿no? Alfonso, por favor. Bueno, contestando a tus dos preguntas. La primera, si el objetivo es alcanzable, por supuesto que sí. ¿Que hay normativa? Sí. ¿Qué falta? Desarrollo de la normativa. Claro. Hay una verdadera complejidad en aplicar esa normativa que llega a un punto de... Yo me voy a ir a casos concretos, al autoconsumo, que se habla tanto, la cogeneración, que ya existe. Os comento que, para los que no lo sepáis, que en Visesa tiene una planta un edificio residencial con cogeneración. Y literalmente me tiré 3 años para legalizarla, sin saber siquiera la empresa suministradora qué es lo que había que hacer. O sea, es decir, con esto ¿qué quiero decir? Que si no hay un desarrollo normativo, el estrato final que es el usuario, que es el administrador de fincas, que es el promotor de las viviendas,
no sabe cómo actuar. Entonces, entre todos tenemos que empujar, concienciación empieza a haber cada vez más, movilidad se sabe ya de sobra, concienciación de consumos hay que monitorizar, vamos a monitorizar, vamos a crear, se están marcando pautas, o sea, protocolos de a ver si podemos, con esos datos que cogemos, empezar a comparar comunidades, empezar a hacer competiciones de a ver, mira, pues esta comunidad consume menos que esta, tiene un confort. Esas cosas, esas estrategias existen y se están desarrollando. Pero tenemos que tener un apoyo institucional al 100% y un desarrollo de la normativa y que todo sea mucho más ágil, mucho más fácil. El autoconsumo parece que empieza a ser real. Ese impuesto al sol, esas cosas que todo el mundo conocemos, pues parece que se están eliminando. Ahora, teóricamente es muy sencillo nosotros en una vivienda unifamiliar poner un panel solar fotovoltaico y legalizarlo y empezar a funcionar. Que sea real. Y el siguiente escalón es a una comunidad de vecinos. Y el siguiente escalón a un barrio. Y objetivo alcanzable, 100%. Bueno, sabemos que hay mucha normativa, pero falta desarrollarlo. Eso aquí se llama mucho lirildi, pero poco lerelde, ¿no? Bueno, más o menos. Sí. Es más o menos lo mismo. Muchas promesas y tal, pero hay que llegar. Roberto, en tu caso. Vale, la pregunta si vamos a llegar, yo creo también fielmente que sí que llegamos. La cuestión que nos tenemos que poner a ello ya. ¿Quién? Todos. O sea, no tenemos que esperar a las nuevas generaciones que vienen ya más concienciadas y que provocarán ese empuje, ¿no? Tenemos que ser ya nosotros, ya los que estemos ya ahí en ello. Según los expertos, los científicos, lo que tenemos ya no lo podemos evitar, ya está aquí. Ya. ¿Qué pasa? Tenemos 10 años para que ya sea un desastre. O sea, la cuestión, yo creo que sí que llegamos, pero ya digo, nos tenemos que poner ya a la acción con todo. En cuanto a la legislación sí que hay legislación, sí. Pero yo pido y espero que mejore la agilidad de la legislación. Y pido que la legislación cambie continuamente según los objetivos que vayamos llegando. O sea, no podemos poner objetivos a 10 años, a 20 años o algo así, cuando lo que tenemos que mirar es más a corto plazo, a 1 año, 2 años, y que esos objetivos cambien según los datos que consigamos. ¿A través de qué? A través de las tecnologías que tenemos hoy en día, la monitorización y el Big Data, como ha comentado antes Pepe Rodríguez. Con el Big Data podemos conseguir esos modelos del futuro, en lo cuales nos tenemos que apoyar en ellos para cambiar la legislación y que esos objetivos sean reales y varíen y que sean transparentes esa legislación, que sea más ágil, que podamos llegar a todos y que la podamos llegar a entender. Eso es necesario. Y es que, por ejemplo, estamos con la ley del cambio climático en España. Estamos en el 2019 y los primeros objetivos que se pusieron de desarrollo sostenible fueron en el 2015, 4 años. Y estamos con el anteproyecto. Otros países como Francia, México, ya llevan años con estos temas, con la legislación de cambio climático. Nos tenemos que poner más las pilas en ello. Juana, en tu caso, como representante de los administradores de fincas, tu opinión también es muy valorada. Yo pienso que vamos a tal velocidad que pienso que sí podemos llegar. Es que no sabemos aquí no creo que nadie sepa decir ahora mismo qué va a pasar dentro de 4 años. Es que vamos a un nivel tecnológico, que evolucionamos a unas velocidades, la sociedad también evoluciona muy rápido. Pienso que esa concienciación es posible. A fin de cuentas, si son los ciudadanos los que deciden montar en bici o no, coger el transporte público o no, pero va calando en ellos. Creo que tenemos mucha información, que vamos hacia adelante y yo pienso que sí, que podemos llegar, pero claro, tenemos eso, lo que dice el compañero, tenemos que aunar fuerzas y pensar todo que es posible. Bueno, pues les pido, yo creo que se lo han ganado, ¿no? Un fuerte aplauso para nuestros expertos. Para Alfonso García, José Manuel Torres, Juana María León, Roberto Pérez y Carlos Pérez. Y le voy a pedir a parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla que suba para darles un merecido homenaje y un merecido obsequio a José Luis García, a Juan Luis Reina, Alicia Creac, Rafael del Olmo e Inmaculada Pérez, por favor. Y pillando.
cogiendo los que queráis. En Vicesa. Esta es para María Dolores. María Dolores no. Carlos Pérez, vale, está tomado. Carlos Pérez. ¿Quién quiere pasar? Pasa. ¿El de Málaga? Carlos Pérez, el de Málaga. Pasad y haceros una foto. Bueno, yo creo que una foto, ¿no?, de familia para el recuerdo, que siempre es importante. ¿Listo? Bueno, pues fuerte el aplauso. Muchísimas gracias a todos.